Diana nos va a compartir una ponencia sobre el papel de la educación de las universidades y de los intelectuales en el Bicentenario. Bienvenida, profesora Diana. Doctora Abril, muchas gracias por la presentación, aunque dijo algunos cargos que tuve anteriormente. Actualmente estoy en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia como profesora en el doctorado en Ciencias de la Educación de la UPTC RU de Colombia, y coordino este grupo de investigación de Historia y Prospectiva de la Universidad Latinoamericana, que está clasificado en mis ciencias en la máxima categoría A1. Bueno, en primera instancia, un agradecimiento a los organizadores de este evento, pre-evento, que estamos esperando para el año entrante hacer el gran evento de los que se vienen realizando hasta la fecha. Por lo tanto, un saludo especial al doctor y un agradecimiento al doctor Ubaldo Mesa por esta invitación, a las directivas de la Universidad de Panamá, doctora Abril, a todo su equipo por esta excelente organización. Y bueno, sin más, vamos a dialogar. Eh, el doctor Ubaldo me decía que les hablara sobre el papel de la educación, de las universidades y de los intelectuales en el Bicentenario. Realmente le comentaba que me interesaría compartir con ustedes una investigación muy concreta. Inicio por el final de esta temática que es, y lo que nos reúne en el día de hoy, el tema del Bicentenario. Realmente este tema viene recorriendo América Latina y el Caribe. Recuerden ustedes, desde el año 2008, cuando se organizó una comisión para conmemorar este evento histórico de la independencia americana. Y esta comisión fue impulsada por España y los organismos como la OEI, y coincidía eh, ese año del 2008 con la independencia de España de Francia. Para el caso americano, como el antecedente del hecho histórico de 1810. Podríamos decir que cada gobierno impulsó sus propias políticas, y en el caso colombiano, que es al que me voy a referir, el gobierno del presidente Uribe delegó estas funciones en las fuerzas militares y el Ministerio de Cultura. De esta manera, el objeto en esa etapa inicial era muy claro: conmemoración militar de unas batallas que habían dado la independencia y apoyo al turismo. Que esta política se continuó con el gobierno del presidente Samper y culminó con el actual presidente Duque, que le correspondió cerrar el ciclo. Destacamos dentro de esto la ruta del Bicentenario. Esta se realizó en los diferentes países de América Latina, pero en el caso colombiano se llevó a cabo la ruta física pasando por los 38 municipios y se inició en Arauca para finalizar en Bogotá, bueno, en agosto del 2019. En las universidades se le dio otra mirada, que fue el de conferencias e investigaciones. Diría que en el campo esto que me han pedido los intelectuales, yo diría más bien por su parte, ellos ingresaron en una polémica, pero especialmente fueron los historiadores y los docentes. Esta polémica se centró en cuál sería el año de la conmemoración de la independencia americana, porque hay que decir, para el sector del gobierno se consideraba que Colombia había sellado su independencia de España en la batalla ya conocida que se llevó a cabo en el Puente Boyacá el 7 de agosto de 1819. Y por lo tanto, la conmemoración oficial del Bicentenario se estableció de manera estatal en este año de 1819. Sin embargo, para otros, y esto me estoy refiriendo, docentes, historiadores y otros sectores, la independencia se conmemoraría
con lo que se ha denominado históricamente el grito de la independencia el 20 de julio de 1810, que coincide además este año con las primeras constituciones que se elaboraron en este país. Precisamente esta polémica es la que surge entre nosotros, y diría que de nuestra universidad, la UPTC, este grupo que coordino, nos da la idea para iniciar un trabajo transversal de largo aliento eh, que iniciamos, nos concentramos en el año 2009, es decir, un año antes de la citada conmemoración, para algunos que sería el año 2010, pero pensamos que también era muy interesante el año antes, 2010, en la fecha de la conmemoración, y luego a ver qué pasó en el 2011, un año después. Y luego, debo decirles que continuamos con la investigación y la retomamos en el 2019, 10 años después, para poder establecer un análisis comparativo cuando oficialmente, reitero, se conmemoró la independencia por el Estado colombiano. Esto es lo que les quiero comentar en el día de hoy. Otro aspecto relevante, diría, de la comparación de estas dos fechas es que cómo se visibilizó esta conmemoración en los inicios del año 2009, con las medidas gubernamentales preparatorias del gobierno de Álvaro Uribe, y que se proyectó, siempre se proyectó hacia el 2019. Por lo tanto, nuestro estudio analizó las maneras de cómo el tema de la independencia americana se manejó desde las propuestas y normativas del Estado, entre otras. Creación, por ejemplo, de comisiones, el maletín escolar, directrices curriculares, concursos. Pero por otra parte, estaban los maestros, que del aula escolar, con los contenidos, mensajes, iconografía de los textos, guías y procesos de enseñanza, aprendizaje, hay que decir que originaron unos imaginarios sociales en los escolares. Y además, lo que quedó en evidencia fue la gran influencia de los medios de comunicación como una tercera variable de análisis en la formación de esos imaginarios escolares sobre la independencia. En el día de hoy quiero comentar esa experiencia que analiza el tipo de enseñanza que se impartió en los medios educativos e imaginarios sobre este tema de la independencia americana en instituciones públicas de Colombia. Es decir, que en el 2009, 2011, lo hicimos también públicas y privadas. En el 2019 solo nos dedicamos a las públicas. Lo relevante de la investigación es que se centra en esa comparación que se estableció con los 10 años de diferencia bajo una pregunta general de cuáles son los imaginarios que los estudiantes sobre la independencia americana que se habían vehiculado a través de esas aulas de clase en la educación pública colombiana, básica, primaria, secundaria y escuelas normales superiores, y en la zona urbana, rural, cundiboyacense del periodo 2009 a 2019. La muestra de estudiantes y profesores se tomó de las instituciones educativas públicas estatales ubicadas en esas zonas rurales y urbanas, porque nos pareció muy interesante establecer esa variable. Y en la región andina cundiboyacense de Colombia, porque consideramos que en esta región se habían dado las dos batallas fundamentales finales del año 1819 y que allí estarían mucho más sensibilizados frente al tema. Los grados fueron los de educación básica primaria, cuarto y quinto grado, en secundaria el séptimo y octavo, porque son los grados donde había alguna unidad que tocaba el tema de la independencia americana. Tomamos también en la muestra el programa de formación del profesorado en las escuelas normales superiores en el año 2019. ¿Por qué?
porque aquí se forman los profesores que van fundamentalmente a las zonas rurales. Se estableció un marco teórico de la historia social, de la educación, no me voy a referir con los aportes de la Sociedad de Historia de la Educación Latinoamericana de Chela, de las mentalidades, los imaginarios, y dentro de un contexto socioeducativo local. En la zona, reitero que se consideraría tendría el mayor impacto en la enseñanza el tema de la independencia americana, como es para nosotros el cundiboyacense en Colombia. La metodología que utilizamos fue un mapeo comparado que nos ayudó al análisis de esas preguntas abiertas y nos permitió establecer una cartografía social de esos imaginarios, que en palabras de Houston, ese mapeo heurístico, las interrelaciones eclécticas del conocimiento, y para comenzar ese diálogo que teníamos con las hipótesis. Para este análisis, por supuesto, se trabajó con las hipótesis, con la modalidad de afirmaciones, desde la similitud y la diferencia en la variable del estudio. Las herramientas metodológicas se establecieron por medio de talleres pedagógicos para los menores de edad, y para los mayores de edad fue las encuestas y las entrevistas. En este último caso, la investigación, por supuesto, estableció consideraciones éticas de los proyectos de investigación que establece nuestra universidad, la UPTC. En la fuente nos guiamos por la legislación colombiana, los soportes de los planos curriculares. Asimismo, se recogieron guías, textos, manuales escolares y se utilizaron en cada año de la investigación. Y se retomó para el análisis otros estudios como documentos y fuentes inéditas o publicadas. Los talleres pedagógicos con los niños, sobre todo fue para los de cuarto, quinto primaria, séptimo de secundaria, nos guiaron para el análisis, sobre todo en esa retrospectiva para poder establecer esa diferencia que les he indicado del 2009, 2010, 2011 y luego retomar la diferencia 2009-2019 con la celebración oficial en el Estado colombiano. La población estudiante fue seleccionada aleatoriamente en cada colegio y con una muestra mínima del 10%. Más o menos en la primera etapa entrevistamos unos 644 estudiantes y en la segunda etapa unos 450, teniendo en cuenta la parte de género. Menos no lo pudimos establecer en el sector privado porque habían más niños que niñas, pero tratamos de establecer ese 50%. Se entrevistaron igualmente a esos profesores que impartían el tema de la independencia americana en la asignatura de ciencias sociales, porque como ustedes saben, en Colombia desde 1984 se quitó la cátedra de historia, que ahora se está tratando de implementar en ciencias sociales como un apartado de unidad de historia. Entonces, por lo tanto, hay una falencia ahí en la parte del como curso de historia. Bueno, en la muestra se determinó desde el mapa conceptual sustentado en las instituciones educativas públicas dos variables independientes que les comentaba, el urbano y rural, porque nos dio diferencias completamente diferentes. Y en el secundaria también el bachillerato identificado y, como les decía, la escuela normal. Se concluye que el tema de la independencia americana que se imparte en la institución escolar desde el aula de clase, en los procesos de enseñanza-aprendizaje en Colombia, presenta imaginarios diferentes que varían según los contextos socioculturales de la ubicación geográfica de la institución, el grado escolar y género, eso a finales del 2009. El tema no era relevante en el 2009 en la enseñanza escolar. Es más, también pudimos establecer algunas encuestas en España, que allí sí que mucho menos encontramos unas cosas interesantísimas. Se localizó un gran impacto de los medios de comunicación. Por el contrario, en 2019, fecha oficial, se localizó varias actividades en los colegios, en las escuelas normales, que en la escuela normal hay que decir que aunque en el currículum
currículo no está el tema específico, sí lo interiorizaron porque les correspondía realizar prácticas en la educación básica primaria y desde allí, y sobre todo en instituciones educativas rurales. Tengo una presentación, si me queda el tiempo, luego la pasaré, no sé si tendré el tiempo, pero quiero comentar, sí, las conclusiones a todo esto que les he comentado, a las que se llegó. La reflexión a la que llegamos es que a las universidades lo que nos corresponde frente a esta pregunta que me hacía el doctor Ubaldo es frente al bicentenario que hemos realizado, es realizar investigaciones con retorno social y cambio de mentalidades. Y esta investigación, por supuesto, como han visto, de tipo cualitativo, transversal en el tiempo, 10 años, evidenció en primer lugar un hecho político en el 2009, como fue la poca relevancia que se le daba al tema de la independencia en la institución educativa, el aula de clase y medios de comunicación. Como se indicó, esta conmemoración en el campo oficial se orientó fue a estimular el turismo, hacer una parte militar, y esta conmemoración, pues realmente la primera etapa la realizaron las fuerzas militares y orientadas a las batallas de la independencia. Esto marcó un imaginario también en los docentes encuestados de réplica hacia el año 2019. Por otra parte, el sector de los docentes tomó una posición, sin que decir, crítica, y los historiadores se dividieron, ya les comentaba, en cuál era la fecha para conmemorar la independencia. Por lo tanto, en las aulas de clase no fue un tema, reitero, de especial relevancia para el año 2009. Sin embargo, sí lo fue para el 2019. Hay que decir que el gobierno aportó partidas significativas para la ruta del bicentenario que se venía desde el año 2009, sin lograr, en lo que vimos con este estudio que hicimos, es que no lograron permear los imaginarios escolares de un cambio crítico, excepto por los actos públicos conmemorativos de las batallas de la independencia americana en el Virreinato de la Nueva Granada. El maletín en este periodo de estos 10 años y en el comienzo, hacia el 2010, se dio un maletín de libros sobre la independencia para cada institución escolar. Algunos no alcanzaron a llegar a las instituciones escolares y por otro lado, lo que encontramos es que no llegaron para la consulta de los estudiantes. Los localizamos en algunas bibliotecas muy bien cerradas para que no se dañaran, y en algunas alcaldías también se guardaron muy bien, pero no llegaron suficientemente a los niños. Algunas instituciones muy esporádicas fue las que encontramos que llegaron, que además eran unos libros muy interesantes. Un segundo aspecto es al comparar aspectos de similitud de las respuestas de los estudiantes en este lapso de tiempo, los 10 años, se localiza que se mantiene en aspecto general respecto al imaginario de la independencia, como fueron los conceptos de libertad, y seguir destacando a Simón Bolívar como el libertador y el padre de la patria. Por otra parte, en el método de la enseñanza se siguió primando la exposición del profesor y la utilización de guías y el texto como medio de enseñanza, aunque aquí hay una variación entre lo urbano, rural, y lo público y lo privado. Asimismo, se encontró en las respuestas un reconocimiento pero en el 2019, hacia la ciudadanía, ecología y saberes transversales, aunque existe ausencia realmente de posiciones críticas frente al hecho de la independencia. En definitiva, se continuó manteniendo el imaginario y ya en el 2019 encontramos vocabulario más de guerra, revolución, y se amplió la figura de los héroes. Un tercer aspecto que consideraría relevante comentar con ustedes es respecto a la diferencia del hecho del vocabulario que cambia en los 2 años. En el 2009 está más asociado a libertad y a ciudadanía
Recordemos que no había cátedra de historia, sino lo que había era una cátedra en ciencias sociales y de educación ciudadana. Y en el 2019 se relaciona ya el hecho de la independencia más con guerras y batallas. Por otra parte, los personajes respecto al liderazgo y participación en la independencia eran muy limitados en el 2019 y giraban en torno a Bolívar. Pero ya en el 2019 se amplían otros personajes, incluyendo las mujeres. Igualmente, debo destacar que los medios educativos, aquí sucede un hecho muy importante. En el 2010 presentan un canal de televisión, una telenovela sobre la Apona. Y ahí en el 2011, cuando volvimos a aplicar las encuestas, aparecía la mujer como líder y la Pola por todas partes. Esta siguió manteniéndose en el 2019 porque la volvieron a repetir en el año 2019. En los medios educativos, la búsqueda en Internet fue algo nuevo en zonas urbanas. Estoy hablando 2009 y 2019 como medio de consulta, pero totalmente desconocido y no utilizado en las zonas rurales. Y eso quedó evidenciado ahora en la etapa de la pandemia, de la no utilización del Internet o medios que utilizaran el Internet. Un cuarto aspecto es que el programa de formación complementaria de escuelas normales, analizamos los planes de estudios y no se localizó cambios curriculares que incluyeran este tema en la formación del maestro. Sin embargo, se le dio visibilidad en estas instituciones en las prácticas pedagógicas que realizaban los estudiantes. Se pudo evidenciar carteleras, actos públicos realizados en la institución educativa, pero en las encuestas no se permeó la elaboración de un imaginario diferente al del 2009, excepto por la inclusión de la mujer en este proceso, que se debió, indicó, a la repetición de la novela de la Pola en todo el territorio nacional. Un quinto lugar, ya finalizando, destacamos que la mayor influencia que se dio sobre la formación de imaginarios en los estudiantes sobre la independencia americana se localiza en los medios de comunicación de la televisión. En especial es relevante el tema de las telenovelas que se impartieron en horario de franja familiar. Reiteramos, se evidenció la introducción de nuevos personajes, como la participación de la mujer en la independencia, con esta novela que le digo sobre Ricardo Salabarrieta, que se pasó en el 2010 y 2019. Y reafirmar la figura de héroes como Bolívar, que eso sí, se reafirma completamente. En el 2019 aparece otros líderes como Santander. Finalmente, consideramos que se producirían cambios en la enseñanza de este tema, en la medida que la historia vuelva realmente a la escuela, pero no como anécdota, sino de una manera crítica y para visibilizar a los invisibilizados, que fueron los que pusieron su vida para lograr la independencia americana. Desde luego, la responsabilidad de las facultades de educación, de las escuelas normales, están a la orden del día, porque es allí donde nosotros consideramos que se puede dar algún cambio y se pone en la palestra para que los graduados desde el aula de clase puedan contribuir con lo que consideramos la cultura política, la construcción de una identidad latinoamericana con valores sustentados en la ética, en la interculturalidad, y esto significa incluir a los pueblos originarios y a las poblaciones afrodescendientes, que será lo que permeará la nueva sociedad democrática, inclusiva y tolerante. Muchas gracias.